Segunda de Corintios capítulo 6, del versículo 3 al versículo 10. ¿Ya todos están ahí? Lo vamos a leer alternadamente para que todos participemos de la palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Ustedes? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como pecadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, juntos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Puede tomar su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Este día, esta oportunidad, hermano, quiero hablar acerca del sufrimiento. ¿Acerca de qué, hermanos? Del sufrimiento. Hoy, en la actualidad, nadie quiere sufrir. De hecho, nadie queremos sufrir. ¿Me están siguiendo? Nadie quisiéramos, de hecho, sufrir. Pero argumentando bajo la expresión de Jesús, enseñó lo siguiente: en este mundo van a tener diversas aflicciones. En este mundo van a tener diferentes dolencias. Pero Jesús dice: no teman, confíen, porque yo he vencido al mundo. Cuando hablamos también del sufrimiento, cuando la expresión bíblica habla acerca del sufrimiento, sin lugar a dudas, tenemos en mente o deberíamos de tener en mente todas las vidas, hermano, que están plasmadas en la Escritura. Vidas que sufrieron. Cuando estamos, hermano, terminamos la serie del Éxodo, ahora el Levítico. Hermano, para Moisés, hermano, no fue fácil. ¿Me están siguiendo? Creo que para todas las partes no fue fácil, ni para el pueblo ni para Moisés. Pero cuando hablamos de Moisés, ahí podemos tipificar nuestras vidas. Somos siervos de Dios, somos elegidos de Dios, somos pueblo de Dios. Y sin lugar a dudas vemos que tanto Dios trató con el pueblo como trató con Moisés. Y en ese trato, repita conmigo, hermano, en esa sinergia, desafortunadamente nosotros como humanos, como personas, decimos: ¿cuánto sufro? De hecho, yo no sé cuántos han dicho algo más o menos así. Es que nadie sufre como yo. Y déjeme decirle, hermano, yo estoy aquí para decirle la verdad. Déjame decirle, hermano, que esa es una verdad a medias. Y puedo decirle, hermano, que no es tan cierto. Porque todos, en ciertas circunstancias, bajo ciertos factores, todos en buena medida sufrimos. Déjeme decirle lo siguiente y adelantarle lo del sufrimiento. En Cristo, hermano, como lo mencionaba al principio, todo lo podemos.
Pero cuando no estamos en Cristo y no ponemos nuestra situación en Cristo, entonces sí, ahí es cuando nos andamos quejando. Entonces ahí es cuando, hermano, realmente decimos: es que nadie me ve, es que yo no hay nadie como yo, porque yo sufro, yo soy el que más sufro. Como cristianos, bajo el sufrimiento, bajo este contexto, debemos de comprender, amados hermanos, que todo sufrimiento, aún eso, lo debemos de poner a los pies de nuestro Dios. Lo debemos de poner bajo su sombra y bajo su cobijo. Otro ejemplo, hermanos, puedo citar varios ejemplos, pero el máximo ejemplo que tenemos es Jesús. Yo no sé, hermano, de verdad, situémonos en ese contexto. Vino Jesús y los suyos no le recibieron. ¿Verdad que es un versículo de la Biblia que no sabemos de memoria? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que creen, ¿verdad? Les dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No sabemos los versículos. Pero imagínese, hermano, y pongámonos un momento, pensemos, meditemos, que cuando vino Jesús los suyos no le recibieron. Su pueblo no le recibieron. Y hace algunas semanas yo les compartí, hermano, que su propia gente, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos, no querían a Jesús. Y no lo querían hasta tal grado de que se pusieron en contubernio para matar a Jesús. ¿Me están siguiendo? Y Jesucristo mismo, cuando enseña acerca de su muerte, dice: me es necesario ir a Jerusalén, padecer, de hecho así dicen los pasajes, padecer mucho de los principales sacerdotes, morir, pero al tercer día voy a resucitar. Estos padecimientos en la vida, el sufrimiento, déjeme decirle que es bíblico, hermanos. Ahora, tampoco pensemos, hermano, porque una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el masoquismo. ¿Sí? No estoy enseñando, ni la Biblia dice de gozarnos, hermano, de alguna manera tener ese sentido, de alguna manera, hasta cierto punto de disfrutar, porque el sufrimiento, hermano, realmente lo sufrimos, padecemos. Pero es cuando nosotros lo ponemos en las manos de nuestro Dios. Estos versículos que leímos, hermano, los escribe el apóstol Pablo. ¿Quién los escribe? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe una de sus más amplias cartas a la iglesia que estaba en Corinto. Corinto era un puerto marítimo donde llegaban muchas embarcaciones y por ende llevaban muchas embarcaciones de todos los lados del mundo de aquel entonces. Era la capital por excelencia, donde había gran auge de personas de diferente lengua, pero también de diferente cultura. Y en el viaje misionero, uno de sus primeros viajes misioneros que hace el apóstol Pablo, llega a este puerto a predicar la palabra de Dios, y él es cuando edifica ahí una iglesia, ahí, hermanos, una comunidad. De hecho, como tal, no se nos dice a cabalidad si era como tal un templo como tal. Pero, hermano, desde este momento lo que sí, hermano, podemos corroborar es que había comunidad cristiana. Es decir, había hermanos, había iglesia. Probablemente no tenían un templo como tal, porque si recordamos, esta carta, hermanos, se escribe entre el año 50-56 aproximadamente después de Cristo. Y estamos viendo que eran los primeros cristianos que no tenían un templo, pero sí eran iglesia. Hermano, tú y yo somos iglesia. Hermano, dígalo con convicción. Amén. Usted y yo somos iglesia. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Bien, también déjeme decirle que cuando el apóstol Pablo edifica esta comunidad, él se va, ¿verdad?, a seguir edificando
a otros lugares. Y puedo yo decirles, hermano, y también se los he enseñado, que fue una de las iglesias más problemáticas que el apóstol Pablo dirigió. Problemáticas en su contexto. ¿Por qué, hermanos? Porque de hecho el pueblo de Corinto, el puerto de Corinto, se daba mucho a la adivinación, a la prostitución, hermanos, de otros dioses. De hecho, por ende, ahí se tenía, hermanos, el culto a Atenea, una diosa griega. Que por eso, hermano, usted escuche también el libro de los Hechos nos dice que el apóstol Pablo fue a Atenas, Grecia, la cuna del pensamiento. Y ahí es cuando él también predica al Cristo crucificado. ¿Me dicen amén? El apóstol Pablo entonces escribe estas dos cartas, primera y segunda de Corintios, para corregir diferentes momentos, diferentes circunstancias que la iglesia estaba viviendo. Ahora déjame decirle lo siguiente, hermano. Históricamente, la iglesia en general, la iglesia de Cristo, ha vivido desde estos momentos problemas, situaciones, adversidades. Por eso al principio les decía, hermano, que es incorrecto decir que solamente yo sufro, que sufrimos más que a veces que el apóstol Pablo o que el mismo Jesucristo. No, hermanos. La iglesia desde estos contextos sufría persecución, sufría dolencias, sufría, hermano, cualquier situaciones, hermano, adversas. Es por eso que el apóstol Pablo escribe estas dos cartas. Ahora, la primer carta de Corintios, o la primer carta a los Corintios, habla, hermano, de diferentes momentos, de diferentes circunstancias que la iglesia estaba viviendo. Sobre todo acerca de los dones espirituales, sobre todo acerca de la cena del Señor, diferentes temas que la iglesia, hermano, estaba haciendo mal, y por eso el apóstol Pablo tuvo que corregir. ¿Me dicen amén? Pero algo pasó en la segunda carta, hermanos. Repita conmigo, algo pasó. Repita conmigo, algo sucedió. En la segunda carta, no en la primera, en la segunda carta, la que estamos leyendo, déjeme decirle el contexto. Y el contexto está tremendo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo sale de Corinto porque iba a establecer otra iglesia, la comunidad de Corinto, los cristianos empezaban a hacer sus reuniones, empezaban a adorar a Dios, pero hasta cierto punto en ciertos desórdenes. ¿Por qué? Porque a Pablo le llegaba, para no decir el chisme, le llegaba el rumor, ¿verdad?, de que lo que estaba haciendo los hermanos en las iglesias. Entonces él está a punto de ir por segunda vez para corregir las situaciones que había en la iglesia de Corinto. Pero en ese ínter llegaron falsos apóstoles a esa comunidad. Repita conmigo, falsos apóstoles. Llegaron falsos apóstoles. De hecho también lo dice los primeros 4 versículos del capítulo 2 de esta misma carta de segunda de Corintios, que llegaron predicando doctrinas erróneas. ¿Y sabe qué hicieron estos apóstoles, estos hombres? Llegaron hablando mal de Pablo. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Pablo no estaba, porque estaba, ¿verdad?, levantando otra iglesia. Mientras Pablo no estaba, llegaron falsos maestros, falsos apóstoles, y estos falsos apóstoles empezaron a hablar mal de Pablo. Llegó a tal grado, hermano, que la comunidad, que la iglesia de ese momento les creyó a ellos. ¿Me están siguiendo? Sí es cierto, Pablo como que está mal en esto, Pablo está mal en aquello. Y la iglesia de ese entonces fue, hermano, tergiversada bajo lo que decían estos falsos apóstoles.
Y de hecho, toda la segunda carta a los Corintios trae ese contexto. De hecho, si usted va unas páginas más adelante, en el capítulo 10 nos dice que Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué? Porque los hermanos de esa iglesia le habían creído más a los falsos apóstoles que habían llegado que al mismo Pablo. ¿Me están siguiendo? Y toda la carta, toda segunda de Corintios, el apóstol Pablo, hermano, nos dice también que él llegó el momento que se puso triste, de que los hermanos ya no lo estaban apoyando. Regresó, hermano, regresó esa segunda vez a esa iglesia y ya no fue bien recibido. Ya no lo recibieron como tal. Después de ahí nos dice la historia que se fue a Filipos, y ese hermano que allí en Filipos escribe esta segunda carta. La manda a través de Timoteo, esta carta, a la iglesia que estaba en Corinto. Ese es el contexto de segunda de Corintios. Mientras que la primera carta el apóstol Pablo les dice: corrijan esto, no deben de hacer esto, iglesia, deben de hacer esto, deben de obedecer a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, hermano, el contexto es que la iglesia, que la comunidad que él había edificado, le habían dado la espalda. Le habían, hermanos, ya no consideraban a él como apóstol. Por eso, mire lo que dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, que cuando lo entendemos bajo esta perspectiva y bajo este contexto, estamos viendo a un apóstol Pablo que está defendiendo su causa, que está defendiendo, hermano, que el que lo llamó no fue la comunidad de ahí, que el que lo llamó fue Dios. Dicen amén. Por lo tanto, él debía de seguir cumpliendo a pesar de la adversidad de sus mismos hermanos, a pesar, hermano, de las diferentes circunstancias, él debía de seguir adelante. Nos dice más adelante, hermanos, es en esta misma carta, amados hermanos, que el apóstol Pablo vivió momentos también muy difíciles. Voy a leer el 11, hermanos, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiero volver a poner en perspectiva si en realidad estamos sufriendo. Quiero ponerlo en perspectiva. Pastor, ¿qué está diciendo? A ver, explíquese. Déjeme explico. El día de hoy creo que todos nos levantamos bien. Que desayunamos bien. Otra cosa es que se ande mal pasando. Esa es otra cosa. Desayunamos bien. Tenemos por ahí, ya sea en el ropero o en el closet, 3 o 4 parecitos de zapatos. O más,
Las hermanas digan amén a eso, o más. Tenemos un techo, tenemos un trabajo, un negocio. Algunos hermanos tienen el teléfono que todavía ni sale. Hermanos, esto lo estoy diciendo bien, no crean que es una crítica, no, hermanos, no, por favor no lo tome así. Tenemos comodidades, un auto. No es malo, a todo lo contrario. Yo realmente, hermano, el día de hoy, antes de predicarles, me puse a pensar en eso, si realmente estoy sufriendo. Y para serles sincero, hermano, la respuesta es un no. Y creo que también ustedes deberían de dar esa respuesta a un no. Porque quiero ponerlo en perspectiva. Para empezar, hoy día ya hubo muchas personas que ya no despertaron, que ya no pudieron ver un nuevo día. Empecemos desde ahí. Pero tú y yo sí. Hay personas que solamente comen una vez al día y eso sí les va bien. Hay personas que están en la calle pidiendo dinero, a las cuales tú y yo muchas veces hemos cerrado nuestro corazón. Hay muchas personas que no tienen las comodidades que tú y yo sí tenemos. Y aún así nos andamos quejando. Quiero ponerlo en perspectiva, amados hermanos. Porque sin lugar a dudas, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del sufrimiento, el apóstol Pablo no se anda quejando. El apóstol Pablo vive su ministerio en viajes, como lo leímos ahorita, hermano, en viajes, varias veces lo apedrearon, varias veces, hermano, no lo quisieron recibir, no lo recibieron. Pero él, hermano, vivía todo eso en una virtud espiritual. Repita conmigo, virtud espiritual. ¿Sabe qué es virtud espiritual, hermano? Carácter. No el carácter, hermano, que a veces nos aflora, ¿verdad? Por ejemplo, el carácter, nadie de aquí se apellida González, ¿no, verdad? Muchas veces nos sale lo González. No, hermano, no es ese carácter. Es el carácter, la virtud cristiana. De entender, hermano, que los padecimientos y los sufrimientos, por eso lo decía al principio, el sufrimiento es proporcional, hermanos, y es distinto, no es igual. Pero entiéndase lo siguiente, que hubo hombres y mujeres en la antigüedad, y sobre todo los que siguieron a Jesucristo, que nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, me encanta esta expresión, que se mantuvieron como viendo al invisible. ¿Cuántos han leído esa expresión? Hebreos 11. Los héroes de la fe se mantuvieron. Y nos dice también el escritor, hermano, que aunque no recibieron lo prometido, ¿verdad que sí dice así? Aunque no recibieron, se mantuvieron firmes. Eso es una virtud espiritual. Eso es tener virtud en medio de la escasez. Las peleas, no estoy hablando de las peleas que a veces tenemos, hermano, como cristianos nosotros, sino estoy hablando de las peleas espirituales. Porque también, hermano, creo que las situaciones que vivimos tiene mucho que ver también el ambiente espiritual. De que entendamos lo siguiente: la máxima artimaña del enemigo es poner en nuestras vidas el desánimo.
Me atrevería a decir, hermano, que no es como tal una enfermedad. Me atrevería a decir, hermano, que no es eso. La máxima trampa, la trampa número uno, la artimaña número uno del diablo, que ya está reprendido de la cruz del Calvario, es el desánimo. Y quiero entender, hermano, que algunos de los que están aquí han estado desanimados por muchos meses. Quiero que hagamos esa introspección. Creo, hermano, y lo vivo, porque ustedes me ven, lo vivo. Tenemos que seguir para adelante. Tenemos que seguir adelante, hermanos, en medio de las circunstancias. Y es el trasfondo de la segunda carta a los Corintios. Si nosotros nada más sabíamos que el pueblo de Dios le dio la espalda a su Mesías, a Jesucristo, no, hermanos, también a Pablo se lo hicieron. También a Pablo se lo hicieron. Y también, hermano, la segunda carta usted lo va a leer en el capítulo número 12, donde la tradición bíblica nos dice que Pablo estaba enfermo. Hermanos, Pablo enfermo, Pablo, hermano, sufriendo varias situaciones, se mantuvo. El desánimo no lo opacó. Y yo estoy aquí para decirle, hermano, que si alguno de ustedes está pasando o ha atravesado por el desánimo, quiero decirle, hermano, que se levante en Dios. Que todo lo puede usted porque Cristo le fortalece a usted. Porque Dios va delante de usted. Y hermano, estos versículos, voy a leer, hermano. Por eso dice el versículo 4, acompáñame con su vista. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha, ¿qué, hermano? Subraye eso, en mucha paciencia. Repita conmigo, paciencia. La próxima vez, hermano, usted debe de cerrar los ojos, contar hasta 1000 y decir paciencia. ¿Sabe usted lo que dice el Salmo 40? Por favor, lo pueden poner. El Salmo 40, también, hermano, otro personaje de la Biblia, David. Sí, hermano, David fue un gran rey, sí, hermanos, pero también padeció, también la sufrió. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Pacientemente. Muchos de aquí, hermanos, nos desesperamos. Eso, hermano, ¿sabe qué es? Es una situación de este cuerpo que está corrupto. Nos sale la impaciencia. Pero dice el salmista David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar ¿del qué? ¿Están ahí? Y me hizo sacar del pozo. ¿De la qué? De la desesperación. Enderezó mis pasos y me puso sobre la peña, y puso en mi boca ya no una queja, sino puso en mi boca un cántico nuevo a Dios. Dice el versículo siguiente: verán esto los que están a mi alrededor y temerán. Con mucha paciencia, dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo creo que hasta cierto punto nosotros como cristianos el día de hoy, al ver y al leer las diferentes vidas de la Escritura, posiblemente tenemos a alguien, digamos, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Pero aquí el apóstol Pablo está poniendo, hermanos, nos está dando el día de hoy, en esta Escritura, nos está dando, hermanos, las claves, con mucha paciencia. Algunos de los que están aquí necesitan más paciencia de lo debido. Paciencia.
¿En dónde, hermanos? En las tribulaciones, en necesidades, en angustias. Yo creo firmemente lo que dice la palabra. Pablo la creía. Tú y yo la debemos de creer. Y debemos de depositar, hermano, nuestras preocupaciones en la palabra. En la vida cristiana, en la vida de los héroes de la fe, yo siempre me he preguntado cómo pudieron hacer las cosas que hicieron. ¿Cómo pudo Moisés estar en el desierto, aguantar, hermanos, soportar, tener paciencia? ¿Cómo pudo un David, un Salomón? ¿Cómo pudo un Gedeón? ¿Cómo pudo un Esther? ¿Cómo pudo el mismo Jesús mantenerse firmes, sin fluctuar? Mantenerse firmes en medio de las necesidades, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias. Hermanos, dice la palabra que Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Dice así: Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Mi pregunta ahora es siempre dirigida hacia nosotros, hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Si genuinamente nosotros estamos haciendo lo que Dios nos llamó, si genuinamente estamos haciendo lo que Dios pide de nosotros, o nosotros decimos: ahora no estoy haciendo esto porque no tengo esto. Muchas veces hemos dicho eso. Lo voy a volver a decir. Cuando se nos acerca el pastor o el líder, ¿verdad? O nuestro hermano en la fe: es que ya no hago esto porque es que no tengo esto. Póngale usted el título. Pero déjame decirle, hermano, que el día de hoy también ese es un error. Y quiero darle un ejemplo. Cuando Jehová Dios se presenta y llama a Moisés en Éxodo capítulo 3, ¿me están siguiendo? Hay algo muy particular que Dios le dice a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le responde Moisés? Una vara. Una vara. Un pedazo de palo. Pues con eso, ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Sabe qué le dijo Jehová Dios a Moisés? Con lo que tienes, con tus recursos, con lo que tienes ahora en tus manos, Moisés. Eso es, amados hermanos. No esperemos a que seamos millonarios para servir a Dios. Ay, hermanos, la palabra de Dios dice: séme fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho. ¿Verdad que estamos mal? Sí, hermanos. Cuando Dios me dé mi casa, cuando Dios me dé esto, cuando Dios me dé lo otro, entonces sí voy a servir a Dios. Estamos mal. Con lo que Dios te ha dado ahora. Y yo siempre me imagino en ese momento cómo le contestó Moisés a Dios de una manera despectiva: Señor, tengo esto, ¿para qué me puede servir esto? Ese pedazo de palo, esa vara, fue la vara, hermano, que abrió el mar. Eso que Moisés tenía por insignificante en sus manos, eso Dios lo utilizó. Fue lo que Dios utilizó en medio de las tribulaciones de Moisés. Hermano, porque vaya que Moisés sí venía cargando tribulaciones, y tribulaciones bien fuertes. Sí, hermanos. Mire, si lo queremos ver de forma clara, hermano, a muchos cristianos no les gusta lo que voy a decir, pero es la verdad.
Moisés fue un asesino. Mató a un egipto, hermano. Y salió huyendo y se escondió. Ahora sí, ¿verdad? Le dijeron, oye, escóndete porque hay alguien que te está buscando. Ni más ni menos que el mismo faraón lo andaba buscando. Y en esa tribulación fue Dios que lo llama. Ve, Moisés, pero Señor, ve. Pero Señor, no estás viendo que tengo casa, que tengo familia. Pero Señor, no estás viendo mis tribulaciones. No estás viendo que me están persiguiendo. Ve. Creo, hermano, también lo que vimos el domingo. ¿Se acuerda? 3 palabras clave que vimos, perdón, el miércoles en el discipulado. La primera clave fue, o la primera palabra fue obediencia. ¿Se recuerdan? Obediencia. Preguntémonos si realmente somos obedientes, si realmente somos obedientes. Si realmente en medio de nuestras tribulaciones obedecemos más al mundo o a nuestros principios carnales que a Dios. Si nosotros obedecemos más a Dios, hermano, créame que nos vamos a ahorrar muchos conflictos, que nos vamos a ahorrar, hermano, diferentes caminatas, años pasando tribulación o en el desierto. Que el pueblo de Dios, hermano, pasó esas tribulaciones ni más ni menos que por desobedientes. Porque no fueron obedientes. Por eso esa generación murió ¿a dónde? En el desierto. Y Dios levantó otra generación. Mi pregunta es, hermano, en cuanto al sufrimiento, ¿nos vamos a levantar? ¿Vamos a seguir firmes? ¿O vamos a seguir diciendo algo más o menos así? Bueno, es que yo estoy grande. Mejor démosle oportunidad a la siguiente generación. Ellos que busquen a Dios. Pues ellos, ¿verdad? De que Dios les hable. Yo ya estoy grande, yo mejor ya me mantengo pues más o menos en término medio, ¿verdad? Busco a Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Genuinamente en medio de la adversidad, ¿somos obedientes a Dios? Mira, hermano, no estoy, ni mucho menos la Escritura está hablando de algo económico, de lo monetario. Estoy hablando de lo que sale de aquí del corazón, de nuestras acciones, que fue también otra palabra clave del discipulado el día miércoles. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es nuestra actitud ante estas situaciones? ¿Nos sumergimos más en nuestras necesidades? ¿Nos sumergimos más y ahí es donde ponemos, hermano, y mudamos nuestro rostro que estamos padeciendo tribulación? ¿O en esa necesidad nos levantamos y miramos adelante, porque adelante de nosotros va Jesucristo? Versículo 5. El apóstol Pablo dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad. Quiero explicar esa palabra, longanimidad. Es, hermano, nuestra actitud ante las circunstancias. Es nuestra actitud. Hermanos, ya se los he mencionado, pero el día de hoy se los quiero volver a decir. Está comprobado. Se han hecho estudios y está comprobado que entre el 75% o al 80% de nuestro éxito depende de nuestra actitud. Todos queremos tener éxito, por supuesto que sí. 75 al 80% lo determina tu actitud. Si te sigues flagelando y te sigues diciendo: ay, pastor, es que nadie sufre como yo. Pastor, es que si usted viera, pastor.
pastor, si usted viera, y ay, hermanos, mudamos nuestro rostro, pastor, no, pastor, es que no, nadie sufre como yo. Ya déjate de andarte flagelando, porque eso es autoflagelarte. Levántate. Levántate en Cristo Jesús. Y mira que la recompensa ya está ahí, solamente camina. Fue lo que Jehová Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Camina, Moisés. Pero Señor, adelante está el río, a los lados tenemos desierto, atrás de nosotros viene ni más ni menos que Faraón y su ejército, y adelante tenemos el mar. ¿Qué vamos a hacer? Moisés, camina. Pero se camina. Se ha especulado, y podemos especular, por qué se abrió el mar. Pero bajo este contexto puedo decirles que en buena medida ese mar se abrió porque Moisés obedeció a Dios. En medio, hermano, de las circunstancias, Moisés caminó en fe y adelante en fe. Oh, hermanos, Cristo ha sido tan maravilloso, Cristo ha sido tan bueno en nuestras vidas. Y para terminar, hermano, quiero que veamos el versículo 10, por favor. ¿Me acompañan? Versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre, ¿qué, hermanos? A ver, hermanos, ¿mas siempre qué? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Sí, estamos tristes, pero es tu actitud. Tu actitud determina, hermano, y cuánto más cuando nuestra actitud, hermano, está basada en la palabra de Dios. Está basada en Cristo Jesús. Como entristecidos, mas siempre ¿qué? Hermanos, siempre ¿qué? Entonces, a partir de hoy, hermano, quiero verlos así. Sonrían. Siempre gozosos. Sí, pastor, estoy otra vez, pero sigo adelante. Seguimos adelante. Sigue la expresión. Mira, hermano, como pobres. Oh, hermano, esto está tremendo. Como pobres, mas enriqueciendo. ¿Qué dice, hermanos? A muchos. Yo no sé, hermano. He hablado de este término, no quiero hablar ahorita sobre todo de la pobreza o lo que yo recuerdo que en algún momento yo hablé acerca de esto, hermano, pero no se está refiriendo tan solo a una pobreza espiritual, sino se está refiriendo a una pobreza, hermano, que realmente hay veces, ¿verdad?, que falta. Pero dice más enriqueciendo a muchos. Esto está estableciendo de que el apóstol Pablo, hermano, tenía su mirada más allá, no en lo que dice el mundo, no en la economía del mundo, sino Pablo enriqueciendo a muchos a través del evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, eso también lo tienes tú y yo. Eso lo tenemos. Démonos cuenta que cuando participamos la palabra, estamos dando una riqueza, hermano. Porque estamos compartiendo lo que trasciende no en este mundo, sino lo que trasciende para la vida eterna. Rescatando literalmente a personas del infierno y llevándolas al cielo. Esa es la verdadera riqueza. Dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Oh, hermanos, genuinamente lo que establece la palabra de Dios hablando del sufrimiento, realmente veamos si realmente estamos sufriendo. Realmente respondámonos esa pregunta cada uno de nosotros. Y veamos que en esto es una artimaña del enemigo, tratando y queriendo poner desánimo en nuestras vidas. ¿Qué queda en nosotros? Actuar de una manera responsable en la escritura, actuar de una manera, hermano, espiritual,
levantarnos y ver, hermano, a Cristo que va delante de nosotros, abriéndonos camino. Y que Dios nos siga ayudando hasta el final de nuestra carrera. Que Dios nos siga ayudando en todo. Pensemos una vez más en nuestro sufrimiento. Pensemos en realmente que hay gente, valga la expresión, que realmente está sufriendo. Levantémonos de ahí. Levantémonos y pidámosle perdón a Dios, hermano, porque sí, en esto también hay que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque a veces he sido elitista, solamente he pensado en mí y no en los demás. Jesucristo enseñó lo siguiente: ama a Dios por sobre todas las cosas. Ponlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, porque en esto se resume la ley y los profetas. Quiero pedirle, hermano, que se ponga de pie, por favor. Damos gracias a Dios